Muy bien, entonces, hermanos, sean bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio, de clase de la historia de la redención. Vamos a continuar entonces con la lección que nos corresponde para hoy. La lección de hoy es la lección número 20. Mire, ya llevamos 20 clases. Pues gracias al Señor por eso. Y hoy entonces continuamos con la lección de hoy. Hola, Paola, buenos días, bienvenida. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, entonces la lección de hoy, como les decía, es la lección 20. Vamos a estar considerando algo acerca de la predicación de Juan el Bautista, pero antes vamos a hacer un repaso de lo que estudiamos en la lección anterior, o sea, la lección 19. Entonces quiero que miremos un momento la diapositiva para recordar algunos puntos importantes que estuvimos considerando en la lección anterior. La lección anterior se trató acerca del nacimiento del Salvador y vimos cómo finalmente se cumplió esta promesa de que el Salvador vendría para rescatar a su pueblo de sus pecados. Finalmente esa gran promesa de Génesis 3:15 empieza a tener su cumplimiento. El Salvador llega y al Salvador cuando llega se le presenta de varias maneras, con varios nombres y con varios títulos que son importantes para entender tanto su obra como su persona. Y aquí tenemos estos nombres que consideramos la clase anterior. Veíamos como el nombre Jesús es un nombre que alude a la misión que él venía a realizar, cuya misión pues era salvar a su pueblo de sus pecados, ¿no? Hacíamos ese énfasis de que la obra de Cristo no es una obra material en el sentido de venir a darnos cosas materiales, sino que es una obra espiritual en el sentido de resolver el problema de nuestros pecados. También vimos el nombre Manuel, que se refiere a Dios con nosotros, o sea, su identidad de que el Dios se ha hecho hombre y ha habitado entre nosotros, su papel real, su papel como rey, rey eterno, su impecabilidad, el santo ser, lo cual era necesario para que pudiera ser nuestro suficiente sacrificio, y el nombre Hijo de Dios, lo cual es una alusión a que Él es la segunda persona de la Trinidad, pero también una alusión a su naturaleza divina, lo cual era necesario para también salvarnos de nuestros pecados, pues el sacrificio del Hijo de Dios o de Dios mismo tiene virtud y méritos infinitos para hacer de ese sacrificio suficiente para el pago de todos los pecados de todo su pueblo. Eso fue lo que consideramos en la lección anterior y también vimos cómo entonces solo Jesucristo puede ser este Salvador, o sea, no hay otra manera, no hay otra posibilidad en que el ser humano pueda ser librado o rescatado de la condición de su pecado, sino solamente a través de la obra que Jesucristo vino a hacer. Bueno, en la clase de hoy vamos a considerar entonces la, el mensaje de Juan el Bautista y para ello quiero que vayamos a Mateo capítulo 3, pues allí es donde encontramos este mensaje. No vamos a estudiarlo todo en detalle, eso lo haremos más adelante si el Señor lo permite, pero sí vamos a estudiar los puntos claves acerca de este profeta, que es como el último profeta de la era del antiguo pacto o del antiguo testamento. Y este profeta va a preparar, como habíamos visto en la profecía de Malaquías, va a preparar al pueblo para que ellos reciban al Salvador. Entonces, vamos a empezar allí en el versículo 1 y 2, estos pasajes que nos empiezan hablando de este mensaje del profeta Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Voy a leer a favor de ustedes. Dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista
predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, ese es como el resumen que se nos da aquí del mensaje de Juan el Bautista. Y dos cosas son las que llaman nuestra atención. Lo primero es que Juan empieza diciendo, arrepiéntanse. ¿Sí? Eso es el primer asunto. Y el segundo asunto es la razón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, debido a que el reino se ha inaugurado, es la idea, la causa de que el rey ha llegado es lo que hace necesario que los judíos en el tiempo de Juan el Bautista se arrepintieran, ¿sí? Se arrepintieran. Y esto es muy importante porque algunas personas o muchos judíos en ese momento estaban pensando que ellos entraban automáticamente en el reino de Dios por ser descendientes de Abraham. Como ellos eran descendientes de la línea de Abraham, del linaje de Abraham, de tener sangre, ¿no? ADN de Abraham, automáticamente ellos eran introducidos en el reino de Dios. Eso era lo que ellos pensaban. Pero Juan está predicando algo diferente. Juan está diciendo, no, para que ustedes entren al reino de los cielos, no es suficiente que ustedes sean judíos o que sean hijos de Abraham. De hecho, esa no es ningún criterio, sino que la manera para poder entrar en el reino de los cielos es que ustedes se arrepientan. Sin el arrepentimiento, por más judíos que ustedes puedan ser, no van a entrar en el reino de Dios. Entonces el mensaje de Juan es un mensaje confrontante en el que el pueblo debería dejar de confiar en su propio estatus como judío y empezar más bien a arrepentirse de una serie de conductas y de pecados que ellos estaban teniendo allí en Israel en aquella época. Entonces, eso es lo primero, debido a que el rey ha llegado y debido a que la raza no es la que los introduce en el reino de Dios, pues ellos deben arrepentirse. Es el arrepentimiento, según este pasaje, lo que permite que una persona pueda entrar en el reino de Dios. Si una persona, hoy también, para los gentiles que somos nosotros, si no nos arrepentimos, por más que seamos asistentes de una iglesia cristiana, si no hay verdadero arrepentimiento, nosotros no vamos a entrar en la salvación. Nosotros no vamos a entrar en el reino de los cielos. Entonces, esa es la primera consideración. Pero entonces debemos explicar qué significa arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué significa arrepentirse? Y eso es lo que vamos a hacer en la lección de hoy. Entonces, déjenme explicar esta palabra arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Primero voy a dar algunas definiciones muy generales sobre lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es, en primer lugar, volverse a Dios. Ahí está en la diapositiva. Volverse a Dios. Entonces, la idea de que alguien se arrepienta es cuando se da cuenta que va por un mal camino, cuando se da cuenta que ese mal camino lo va a llevar a la condenación y entonces decide, con la fuerza de la gracia de Dios, dar la vuelta y volverse al camino de Dios, ¿sí? O volverse hacia Dios mismo. Él va hacia el camino de la condenación, pero dio la vuelta y ahora va hacia el camino de Dios. La idea es dar una vuelta de 180 grados, ¿no? Y no de 360 grados, porque si se da de 360 grados, pues básicamente es volver al mismo punto. Y ese es el arrepentimiento de muchas personas hoy. Pero el arrepentimiento de la Biblia es un arrepentimiento de 180 grados. Es que si vamos hacia ese camino, nos arrepentimos y damos la vuelta hacia el camino totalmente contrario. Ese es un primer sentido de arrepentimiento, volverse del mal o volverse del pecado hacia Dios. Pero un segundo sentido de arrepentimiento es lo que nos arroja la palabra griega
Para arrepentimiento, es la palabra metanoios. La palabra meta es cambiar y noios viene de nous, que es mente. Entonces la idea es cambio de mente o cambio de mentalidad. Entonces, para que una persona se arrepienta de verdad, primero debe ocurrir un cambio en cuanto a su manera de pensar, en su mentalidad, en lo que cree, en lo que está persuadido, en lo que está convencido. Y esta mentalidad uno la podría entender como tres cosas en las que hay que cambiar su manera de pensar. Él debe cambiar su manera de pensar en cuanto a Dios, es decir, debe empezar a entender que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios justo, pero que Dios también es un Dios de amor, de gracia, es un Dios de ira, pero es un Dios de misericordia. Sí, entonces debe haber un cambio de mentalidad en cuanto a la manera de entender quién es Dios. ¿Sí? Muchas personas tienen una comprensión errada de quién es Dios, pero el arrepentimiento incluye ese cambio en cuanto a quién es Dios. Pero también es un cambio de mentalidad, en segundo lugar, en cuanto a quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sí? ¿Y quiénes somos nosotros según la palabra de Dios? Somos pecadores que desde Adán nos hemos separado de Dios, hemos nacido en una condición de muerte espiritual y merecemos el castigo eterno. Además de esto, no podemos salvarnos por nosotros mismos, sino que necesitamos que alguien nos rescate de nuestra condición, porque el pecado nos ha incapacitado de tal manera que no podemos hacer nada bueno para acercarnos a Dios. Entonces, eso debe estar allí incluido en ese cambio de mentalidad. Solamente alguien que entiende quién es Dios y quién es Él mismo, puede ir en la verdadera dirección del arrepentimiento. Pero también podríamos hablar de un cambio de mente en cuanto a la manera de salvarse, ¿sí? Es decir, debemos dejar de pensar que la salvación es por nuestras obras, que la salvación es por nuestros méritos o por algún ritual religioso que hagamos, sino que más bien nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados solamente puede hallarse en aquel rey que Juan el Bautista está presentando, que ha venido, que es el Señor Jesucristo, a través de su obediencia, de su humillación, de su muerte en la cruz, de luego su resurrección, es lo que iba a traer salvación a los pecadores y que por medio de confiar en él es que podíamos ser salvados. Entonces, de haber, mire, un cambio de mentalidad completa en cuanto a quién es Dios, en cuanto a quiénes somos nosotros, pero también en cuanto a la manera en que nosotros somos salvos. Pero quisiera también añadir algo, y es que el verdadero arrepentimiento, que es un volverse a Dios, que es un cambio de mentalidad, también incluye tres elementos sin los cuales una persona no se arrepiente de verdad. Entonces, vamos a considerar estos tres elementos del verdadero arrepentimiento sin los cuales una persona no se arrepiente de verdad. Y vamos a colocarlos aquí en la diapositiva. Y el primer elemento del verdadero arrepentimiento, vamos a llamarlo conciencia, ¿sí? Conciencia. Cuando digo conciencia, lo que quiero decir es que una persona que se arrepiente, lo primero que hace es que es consciente de su condición delante de Dios. La persona reconoce que es un gran pecador, la persona reconoce que ha cometido pecados es, particulares, específicos, que lo han hecho quedar separado de Dios, que lo han hecho merecer la condenación eterna. Sí, entonces, lo primero que debe ocurrir para que alguien se arrepienta de verdad es que debe ser consciente, ¿no? Debe reconocer, debe confesarle a Dios cuáles son esos pecados y cuál es esa condición pecaminosa en la que esa persona está. Entonces, por ahí empieza el verdadero arrepentimiento. Una persona no puede arrepentirse si no reconoce que ha hecho lo malo delante de Dios. Y para ello necesita la ley de Dios, porque la ley de Dios es la que le informa cuáles son
esos delitos y pecados que ha infringido, ¿no? Cuando se lee en la ley de Dios, por ejemplo, no cometerás adulterio, entonces la persona abre sus ojos y se da cuenta que ha cometido adulterio y todo tipo de pecados de impureza, por ejemplo. Y entonces es consciente, miren, a través de la ley que ha cometido pecados contra un Dios que es santo, que es justo y que es bueno. Entonces el primer elemento del arrepentimiento es darse cuenta, ¿no? Es abrir los ojos por medio de lo que la Biblia dice, de que se ha cometido pecado, de que se ha caído en Adán, de que se merece la condenación eterna. Si todo esto está incluido allí dentro de ese primer elemento del arrepentimiento. Pero eso también nos lleva al segundo elemento y debo decir que para que haya verdadero arrepentimiento deben estar presentes las tres cosas y no solamente una de ellas, ¿no? Las tres cosas. Entonces la segunda es esta que vamos a llamar contrición. Contrición. Con la palabra contrición nos queremos referir a la idea de entristecerse profundamente por el pecado. ¿Sí? Eso es contrición, entristecerse profundamente por el pecado. Es decir, que una vez que hemos sido conscientes de los pecados y de la condición de pecado en la que estamos, eso nos produce una tristeza y un dolor profundo en el corazón. Una vez que sabemos que hemos pecado, nos damos cuenta que hemos ofendido a un Dios que ha sido bueno, un Dios que ha sido amoroso, un Dios que ha sido santo. Y eso, ese pensamiento, nos debe producir gran tristeza en el corazón. La palabra contrición significa eso, una tristeza en el corazón. Y la idea entonces es que no solamente debemos decir, uy, sí, yo he pecado, ¿no? Sino que debemos entristecernos en el corazón debido a este pecado que hemos cometido. Ahora, no necesariamente estoy diciendo que hay que derramar lágrimas, ¿no? Que hay que arrojarse al suelo y llorar por el pecado. No estoy diciendo que haya que haber o que tenga que haber una manifestación externa de esta tristeza, ¿sí? Porque eso puede ser fingido fácilmente, ¿sí? Fácilmente uno puede fingir dolor por su pecado. Más bien lo que estoy diciendo es que debe haber una tristeza en el corazón, ¿sí? Una tristeza en el alma, en lo profundo del ser, donde uno sinceramente delante de Dios se lamenta por los pecados o por el pecado que ha cometido, por esas ofensas contra este buen Dios que hemos elaborado a lo largo de nuestra vida. Sí, a eso me refiero, a esa tristeza profunda en el corazón. Y esta tristeza no es algo que nosotros produzcamos por nosotros mismos, sino que la palabra de Dios enseña que esta tristeza por causa del pecado es algo que Dios produce. ¿Sí? De hecho, el arrepentimiento en general es algo que Dios produce en nosotros, porque nosotros, por causa del pecado, ni siquiera podemos producir un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es una obra de Dios en nuestro corazón y por eso es que en 2 Corintios, capítulo 7, leemos lo siguiente. Acompáñenme allí. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de la cual o de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, mire que aquí se habla de la tristeza que es según Dios. O sea, esta contrición, este dolor que uno puede llegar a tener cuando comete pecado o cuando se da cuenta que es un pecador, es una tristeza que ha producido Dios. Y esa es la verdadera tristeza para arrepentimiento. Mientras que hay una tristeza que es fingida, que es la que produce el mundo, ¿no? Es una tristeza superficial. A veces las personas cometen pecado y se lamentan es por las consecuencias del pecado, ¿no? Se lamentan tal vez porque ese pecado les dañó la reputación o porque ese pecado les está haciendo perder el matrimonio
o porque ese pecado les está haciendo perder dinero, ¿sí? Pero no se lamentan porque entiendan que ese pecado ha ofendido a Dios, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia entre lamentarse por las consecuencias del pecado y entre lamentarse por que el pecado es una ofensa real contra Dios. ¿Sí? La tristeza según el mundo es eso, esa tristeza que se produce por las consecuencias del pecado. Esa no es verdadera tristeza de arrepentimiento. La verdadera tristeza es cuando nos dolemos porque hemos ofendido a un Dios que es santo, que es bueno y que es justo. Y eso solamente lo produce Dios en el corazón. Pero solamente entristecerse por el pecado no es suficiente para el verdadero arrepentimiento. Hay un tercer elemento también que es muy importante en este arrepentimiento y es el siguiente, el cambio. En tercer lugar, miren, el cambio. Entonces, si una persona quiere arrepentirse de verdad, no solamente debe ser consciente de su pecado, no solamente debe entristecerse por su pecado, sino que debe cambiar, mire, debe cambiar respecto a su pecado. Es decir, que no solamente hay que llorar, ¿no? Porque si solamente se llora por el pecado, pero se sigue todavía en esa vida de pecado, entonces eso es lo que se llama remordimiento. Y en el infierno van a haber personas, muchas personas con remordimiento, que nunca se arrepintieron, que se lamentan por su pecado y por la consecuencia del pecado que es estar ahí en el infierno, pero que nunca se arrepintieron de verdad y por eso no entraron al reino de los cielos. Entonces el cambio, ¿no? Nuestro tercer elemento, pues es básicamente eso. El arrepentimiento incluye que la persona rompa las relaciones que tiene con el pecado, ¿sí? Es como que se divorcie de su pecado, es que abandone totalmente ese camino de pecado que ha estado teniendo a lo largo de su vida, ¿sí? Y por eso es necesario que sea consciente de cuáles son esos pecados, ¿no? De lo contrario no va a poder cambiar. Entonces es necesario que él vea cuál es ese estilo de vida, cuáles son esos pensamientos, palabras, conductas que lo han llevado a la condenación y de los cuales tiene que arrepentirse, los cuales tiene que abandonar, de los cuales tiene que divorciarse y romper la relación con ellos y abandonarlos para siempre. De lo contrario, no podrá volverse a Dios, no puede con una mano sostener su pecado y con otra mano intentar agarrarse de Dios, no puede. Tiene que agarrarse de ambas manos de Dios y para hacerlo debe soltar todo pecado que tenga en sus manos. Pero este cambio es mucho más que solamente dejar de hacer lo malo. ¿Sí? Este cambio incluye también empezar a hacer lo bueno. ¿Sí? Entonces, repito eso. El cambio, el verdadero cambio del arrepentimiento, no solamente es dejar de hacer lo malo, sino que el verdadero cambio es empezar a hacer lo bueno. ¿Sí? Dejar de hacer lo malo y empezar también a hacer lo bueno. Entonces déjenme poner algunos pasajes como ejemplo de lo que las personas debían hacer para arrepentirse o mostrar arrepentimiento de verdad. Entonces quiero que vayamos a Lucas y que vayamos al pasaje paralelo donde se habla de la predicación de Juan el Bautista y que veamos cómo Juan el Bautista les explica a ellos que no solamente debían dejar de hacer lo malo, sino empezar a hacer lo bueno. En eso consiste el cambio, ¿no? Alguien cambia, no cuando deja de hacer lo malo, sino cuando empieza a hacer lo bueno. Pues vamos a leer Lucas 3 y en el versículo 10 en adelante hay tres ejemplos de cuál es el verdadero arrepentimiento que la Biblia demanda. Dice así, versículo 10. Y la gente le preguntaba a Juan, Lucas 3:10, ¿no? La gente le preguntaba a Juan el Bautista, después de que él predicara, ¿no? Diciendo, entonces, ¿qué haremos? Verso 11. Y él respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene,
y el que tiene que comer, haga lo mismo. Versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Verso 14. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Noten que aquí, cuando las personas le preguntan a Juan, bueno, ¿y qué haremos para mostrar este cambio, este verdadero arrepentimiento? No solamente se trataba de dejar de hacer ciertas cosas malas, sino que ellos debían empezar también a hacer ciertas cosas buenas, como ser generosos, ¿sí? Como estar contentos con el salario y otras cosas también, y no solamente dejarlo malo. Pero déjenme poner otro ejemplo. Vamos a Efesios capítulo 4 y vamos a leer el versículo 28. Efesios 4, 28. Dice así, este versículo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, ¿qué tipo de persona tenemos aquí en el versículo 28? O sea, qué tipo de pecador, por así decirlo, tenemos en el versículo 28. Un ladrón. Muy bien, Franklin. Tenemos a un ladrón, ¿no? Porque dice el que hurtaba. Entonces, este ladrón está siendo llamado al arrepentimiento en el pasaje, y entonces se le dice qué es lo que debe ocurrir en su vida para que se arrepienta de verdad. Entonces, lo primero que el verso 28 dice es, no hurte más. Entonces, por supuesto, mire, se incluye el hecho de que para dejar de ser ladrón, pues hay que dejar de robar. Pero solamente con dejar de robar no se ha llegado a un verdadero cambio, sino que el versículo también dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. En segundo lugar, no solo, mire, deja de robar, sino que ahora empieza a trabajar en lo que es bueno, en lo que es moral, en lo que es legítimo, y evita lo que es ilegítimo e inmoral. Y luego dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, mire que no solo es dejar de robar, no solo es empezar a trabajar tampoco, sino que también demostrará verdadero arrepentimiento cuando empiece este ladrón o este ex ladrón a compartir con el que padece necesidad. Entonces, mire que hay un cambio de 180 grados porque él está en un extremo que es el extremo de robar, ¿no? Y ahora se arrepiente y se va al otro extremo, que es compartir con el que tiene necesidad. En este extremo, él le quitaba a las personas, pero en este extremo, él le da a las personas. Eso es un verdadero arrepentimiento, cuando se deja de hacer lo malo y se empieza a hacer lo bueno. Y eso entonces es lo que Juan enseña al pueblo que es necesario para que ellos puedan entrar en el reino de Dios. No basta con ser judío en ese tiempo, sino que ellos tenían que hacer todo esto, volverse a Dios, cambiar su mentalidad, ser conscientes de pecado, entristecerse, cambiar, empezar a hacer lo bueno, para que pudieran entonces recibir el reino de los cielos. Ahora, volvamos a Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3. Y entonces el versículo 6 nos cuenta algo que ocurre allí mientras Juan está predicando este tema del arrepentimiento. Dice el versículo 6 así: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Miren, eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Es decir, que aquellas personas que se ponían de acuerdo con el mensaje de Juan, se hacían bautizar por Juan.
el bautismo era una práctica común en estas culturas y especialmente en la religión judía, porque el bautismo lo que hacía era que cuando alguien se quería identificar públicamente con el mensaje de algún maestro o con ese maestro, entonces le pedía que lo bautizara y entonces esa persona se hacía formalmente un discípulo de ese maestro o un seguidor de ese mensaje que se predicaba. Entonces aquí, cuando las personas se bautizan, están declarando públicamente que están totalmente de acuerdo con el mensaje de Juan y que de hecho ya han procedido al arrepentimiento, que de hecho ya han tomado acciones para cambiar su pecado y por eso entonces Juan los bautiza, porque ya ellos se han arrepentido, ¿no? No es que se bauticen para arrepentirse, sino que es que se arrepientan y por eso entonces se pueden bautizar. Pero en ese momento, cuando las personas que se han arrepentido se están bautizando, va a ocurrir lo siguiente. Vamos a leer versículo 7 y versículo 8. Dice así estos dos versículos. Al ver Juan, o al ver él, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, entonces ahí pasó algo muy interesante y es que empezaron a llegar dos tipos de personas para que Juan los bautizara, los fariseos y los saduceos. Entonces, ¿quiénes eran estos dos tipos de personas? Los fariseos y los saduceos. Ambos se pueden categorizar como líderes religiosos en Israel. Los fariseos eran hombres que intentaban, ¿no? Y que se mostraban como cumplidores de la ley de Dios. Y estos fariseos pensaban que ellos eran tan buenos que ellos cumplían a la perfección la ley de Dios. Ellos habían añadido muchas leyes a la ley de Dios y imponían estas leyes al pueblo y ellos pensaban que ellos mismos las cumplían, que ellos eran, mejor dicho, perfectos y que por ese cumplimiento externo de la ley, ellos iban a entrar en el reino de los cielos. Pero también tenemos a los saduceos, que eran un grupo religioso adinerado, que estaba muy relacionado con la clase política y ellos también pensaban que ellos eran muy buenos y que por ser líderes en Israel, ellos iban a entrar en el reino de los cielos. Y entonces ellos vienen a Juan para ser bautizados, pero Juan no los deja bautizar. ¿Mm? Ahora, ¿por qué ellos o con qué intención ellos venían para bautizarse en el bautismo de Juan? No porque ellos estuvieran verdaderamente arrepentidos, sino porque ellos veían que este bautismo de Juan era como otro ritual más, ¿no? Era como otra ley más que ellos debían cumplir para ganarse el cielo. Entonces ellos veían ese bautismo simplemente como una manera más de poder seguir siendo agradables delante de Dios, pero en sus corazones eso era orgullo, porque orgullo es aquella persona que piensa que por hacer cosas puede agradar a Dios. Entonces, ellos estaban siendo orgullosos en su corazón, ellos estaban siendo hipócritas, porque de hecho ellos por fuera se comportaban de una manera, pero por dentro eran personas orgullosas, personas que se creían mejores a los demás, personas que no amaban verdaderamente al pueblo y ellos entonces se vienen a bautizar a Juan de Juan y Juan se da cuenta, Juan ya los conoce, ¿no? Juan ha vivido ahí en Israel toda la vida, Juan conoce que estos líderes son hipócritas y no les deja bautizar y antes les da una exhortación muy fuerte. Les dice generación de víboras. ¿Mm? Generación de víboras. Con esto les está diciendo que ellos son como astutos, que ellos son como engañadores, que ellos son como de una lengua envenenada, que destruye a las personas.
Entonces, los está tratando muy mal en ese sentido, pero no porque los quiera dañar en su integridad ni nada por el estilo, sino que los está confrontando para que se den cuenta de lo que en realidad son. Y luego les pregunta, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea que ellos asumían que ya eran salvos. Ellos asumían que ya habían escapado de la ira venidera, ¿sí? Pero Juan les dice, no es así. A ustedes les enseñaron mal porque por medio de los rituales y de las obras, nadie va a entrar en el reino de los cielos. Pero el versículo 8, luego Juan les dice algo, les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si se quieren bautizar, muéstrenme a través de un cambio de vida de que ustedes sí son sujetos dignos del bautismo. Juan los conocía. Juan sabía que ellos solamente iban para cumplir un ritual, pero no porque se habían arrepentido de corazón, no porque se dolieran por su pecado, no porque lo fueran conscientes de él, no porque hubieran tenido un cambio verdadero, sino simplemente querían cumplir un ritual más. Y esto nos deja ver algo, y es que el verdadero arrepentimiento se puede ver en la vida de una persona, ¿no? Nosotros podemos saber cuando una persona se ha arrepentido, porque el arrepentimiento es como un árbol que da frutos. Si ese árbol no da frutos, es porque no es el árbol del arrepentimiento. Pero si ese árbol da frutos, es porque es el árbol del arrepentimiento. Y estos frutos son ese cambio que debe haber, que es visible, ese cambio en la manera de pensar, ese cambio en la manera de hablar, ese cambio en la manera de las cosas que ahora desea. Antes deseaba el mundo, la fiesta, la droga, las conversaciones impuras, etcétera, pero ahora desea las cosas de Dios, ¿no? La iglesia, la palabra, la oración, buscar el bien de los demás. Sí, hay un cambio verdadero, hay un cambio verdadero. Pero los fariseos no daban este cambio y por eso Juan no los bautiza. Pero ahora, en el versículo 9, nosotros nos vamos a encontrar con algo más que Juan les va a decir. Voy a leerlo. Dice así, versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, lo que está diciendo aquí Juan se anticipa a la respuesta de estos líderes religiosos y les dice que ellos no pueden justificarse diciendo que como son hijos de Abraham, entonces ellos automáticamente entran en el reino de los cielos, ¿no? Lo que decíamos al principio, que como ellos son hijos de Abraham, entonces ellos prácticamente ya están arrepentidos y son salvos. Y Juan les dice, eso es un gran error. Ustedes creen que la salvación es por la raza que ustedes tienen, la raza judía, pero la salvación no es por eso. La salvación es cuando un pecador reconoce que lo es y entonces se arrepiente tomando la decisión con la ayuda de Dios de cambiar su vida de pecado. Entonces, eso es muy similar a lo que pasa hoy en día también entre nosotros, y es que hay muchos que son o que pueden haber nacido en una familia cristiana, ¿no? Y eso es lo que denominamos la cuna cristiana. La cuna cristiana es cuando los hijos o las hijas nacen cuando los papás son cristianos y van a una iglesia, y entonces esos hijos toda la vida van a la iglesia, también toda la vida oran, toda la vida leen la Biblia, toda la vida cantan muy bonito, toda la vida hacen cosas de cristianos y hasta que se comportan muy bien, pero nunca esos hijos ni esas hijas se han arrepentido, ¿sí? Porque ellos dicen, bueno, pues como yo nací en una familia cristiana, pues yo soy cristiano, pero eso es un gran error, porque la manera de ser cristiano es primero arrepintiéndose y no haciendo todas estas cosas que hacemos los cristianos. Así que de nada sirve haber nacido en una cuna cristiana y haber sido cristiano nominal, o sea, de nombre, por toda la vida, si en verdad no ha ocurrido
un arrepentimiento genuino en el corazón. Y eso es lo que los judíos creían, que solamente por haber nacido como judíos ya eran parte del reino de Dios. Y no es así, tanto para judíos como para gentiles. Lo que se debe hacer es proceder al arrepentimiento si es que se quiere entrar en el reino de los cielos. Pero ahora el versículo 11 y 12, Juan, perdón, va a decirnos algo acerca de este encuentro que tiene con los fariseos y los saduceos. Quiero que lo leamos y que lo comprendamos. Primero el versículo 11 nos dice así: yo a la verdad, dice Juan, les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan dice, miren, aunque yo les estoy bautizando en agua, como una demostración de que ustedes se han arrepentido, el que viene tras mí va a bautizarlos de una manera más poderosa que lo que yo estoy haciendo. Y el bautismo que él va a traer, dice el texto, es un bautismo en Espíritu Santo y en fuego. Ahora, Espíritu Santo y fuego ahí no es un solo bautismo, como algunos interpretan, sino que son dos bautismos diferentes. Uno es el bautismo en el Espíritu Santo, que ese Salvador, el Mesías, venía a realizar, y el otro es el bautismo en fuego, que también el Salvador vendría a realizar. ¿Y de qué se trata ese bautismo en Espíritu Santo y fuego? Voy a sintetizarlo, ¿no? Por el tiempo no puedo explicar los detalles, pero sintetizado es que el bautismo en Espíritu Santo equivale a salvación, salvación, ser identificado con la salvación, mientras que fuego es ser identificado con el castigo, con la condenación. Entonces, lo que Juan está diciendo es que Juan no es el que ha venido a traer salvación ni condenación, sino que el que ha venido a traer eso es el Señor Jesucristo. Él es el que va a traer salvación a algunos y condenación a otros. Y entonces el versículo 12 explica esto de la salvación y la condenación a través de una ilustración que Juan nos pone allí. Vamos a leerlo, dice versículo 12, su aventador está en su mano, hablando de ese Mesías que tiene un aventador, y ya les explico qué es. Dice, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Entonces, aquí se pone una ilustración para hablar de ese trabajo que el Salvador viene a traer, de salvación para unos y de condenación para otros. Habla aquí del aventador que está en su mano. Déjenme explicar qué es el aventador. El aventador es un instrumento que se usa en el campo para separar el trigo de la paja, ¿no? Entonces, cuando en el campo llega la cosecha, ¿no? El trigo se corta, o la espiga o la matica de trigo se corta, y allí ese trigo queda en un arrume, ¿cierto? Y queda revuelto el trigo con la paja. Y entonces el aventador es como un tenedor grande, como del tamaño de una pala, que se mete en esa pila de trigo y paja, y como son épocas de viento, bueno, se tira esta pila hacia arriba con ese aventador, se tira hacia arriba, y el viento se lleva al trigo, perdón, el viento se lleva la paja, que es más liviana, y el trigo pues va cayendo ahí, y el campesino pues sigue repitiendo ese proceso, y eso se llama la limpieza de la era. La era es como la parte donde está la cosecha, ¿no? Donde está como lo que conocemos como la finca, bueno. Y entonces allí se repite ese proceso y se van haciendo dos pilas, ¿no? Una pila de trigo y una pila de paja. Y el verso dice que la paja se echa en un fuego que no se apaga nunca, y el trigo se guarda en el granero. Bueno, esa ilustración es para hablar de lo que el Mesías vendría a hacer. El Mesías vendría a hacer una distinción entre los que se arrepintieran y entre los que no se arrepintieran. Los que se arrepientan
van a ser guardados en el granero de Dios, que es una metáfora de la salvación, de la vida eterna, de la seguridad de salvación. Mientras que ese fuego que no se apagará, pues es una metáfora o una alusión al infierno. Si el infierno es un tormento o un fuego que nunca se apagará. Así que depende de qué se es, si se es trigo o se es paja, así va a ser el lugar de la condenación eterna o va a ser también lo que Cristo vaya a hacer con nosotros. Si nos hemos arrepentido, entonces vamos a ser introducidos en el granero de Dios. Si no nos hemos arrepentido, entonces seremos llevados a ese fuego eterno que nunca se apagará. ¿Y de qué depende esto? Bueno, al menos en el sentido del pasaje, depende de que una persona se arrepienta o de que una persona no se arrepienta. No importa si hace obras, no importa si va a la iglesia o si es judío o si su familia es cristiana o si se bautizó o no se bautizó. Nada de eso es lo que le da el significado a una persona de ser trigo. No, lo que le hace ser trigo es que se arrepienta de verdad, según como lo hemos explicado, porque si no se arrepiente, entonces será paja que será quemada en el fuego por siempre. Y por eso es importante a la luz de esto que nos preguntemos qué es lo que somos hoy, ¿no? Si somos trigo o si somos paja. Y la pregunta es, ¿nos hemos arrepentido o no nos hemos arrepentido? Y eso es una pregunta importante que aprendemos a la luz de este pasaje. Bueno, por ahí vamos a dejar hasta aquí, hasta el versículo 12. La siguiente clase seguimos considerando los versículos del 13 al 17. Pero en conclusión, lo que hemos aprendido hoy es que el mensaje de Juan se puede resumir en el concepto de arrepentimiento, que es volverse a Dios, que es un cambio de mentalidad, que incluye ser conscientes del pecado, una contrición por el pecado y un cambio por el pecado. Que no importa quiénes seamos, a qué familia pertenezcamos o de qué raza seamos, lo que tenemos que hacer para entrar en el reino de los cielos es proceder al arrepentimiento. Y si no lo hacemos, seremos paja que será eternamente quemada en el infierno. Pero si lo hacemos, si nos arrepentimos y confiamos en el Salvador prometido, entonces seremos trigo que será guardado en el granero. Muy bien, entonces por hoy nuestra clase llega hasta aquí.